reglas que todavía ni mucho menos vamos a... Importante. ¿No? Bueno, pues vamos a explicar ahora lo que es la crítica de la razón pura. Veréis que las siglas KRV es Kritik Reinen, es una abreviación ya internacional que es del alemán, que quiere decir crítica de la razón pura, porque es Kritik de Reinen, ahora lo escribo, Vernunft, y la crítica KPV, Kritik der praktische Vernunft, ahora lo escribo. Me toca hoy bastante pizarra, porque yo me manejo bien con Kant la pizarra escrita. Y además no lo tengo todo escrito porque lo vamos construyendo y vamos explicando. Espero dar una explicación que os sea útil, bastante esquemática pero completa, de lo que es la crítica de la sombra. A ver, hay tres facultades que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. O sea, la crítica de la razón práctica en realidad va a tener estas tres partes. La estética, esto lo llama estética trascendental, ya veremos la palabra trascendental qué quiere decir en Kant. Estética que no tiene que ver con estética, sino con sentidos. La palabra esthesis, en griego es sentido, no es la estética del arte o la estética. El entendimiento de la analítica trascendental se llama esta parte de la crítica. Y por último, donde trata acerca de la razón, se llama dialéctica trascendental. Lo que va a explicar Kant es cómo se produce el proceso del conocimiento en cada uno de estos niveles del conocimiento, del conocimiento sensible, el conocimiento intelectual y el conocimiento de la razón pura, ¿no? Que va a ser el propio de la metafísica. Podríamos decir que vamos a hacer este estudio en la inmanencia del sujeto, porque para Kant, vamos a suponer que estos son los límites del sujeto, de la inteligencia, en términos generales, fuera está lo que, bueno, lo he dejado un poco pequeñito, lo que se llama, yo no me escribe, me he ido de vamos a poner ahí. Lo pongo así, se llama cosa en sí. Cosa guión en sí. Le llama él así, das Ding, es cosa, in sich sein, en su propio cosa en sí. La cosa en sí, las cosas. La cosa en sí equivale de alguna manera a la sustancia de Aristóteles. ¿Vale? Para Kant, la cosa en sí es incognoscible. No se la puede conocer en sí mismo. Por ejemplo, aquello de conocer la esencia, eso sería imposible. Pero la cosa en sí, digamos, envía, vamos a llamarle así, este es un esquema que yo hago, los esquemas de biología son bastante... envía unos datos hacia nuestra sensibilidad, acordamos de las impresiones, por ejemplo, en el caso del club, la sensibilidad recibe unos datos. Ese cosa en sí que yo no conozco, pero bueno, alguna noticia tengo, porque que impacta a mis sentidos, recibo unos datos. Y les llama exactamente así. Kant, además lo llama en latín. Datum. Datum. Ese dato, datum, cuando yo lo recibo, es caótico. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, informe, desordenado, recibo algo, pero no sé. Esto lo estamos diseccionando un poco, pero la primera impresión que recibe mis sentidos son caóticas. Tendré que hacer algo con ellas para poder identificarlo. La sensibilidad, que es una facultad, fijaos que él ha subdividido en lo que nosotros conocemos normalmente
sentidos y razón, o sentidos de inteligencia, sentidos por un lado, entendimiento y razón. Ahí esa división, somos tres facultades. Somos normalmente toda la vida se habla de dos. La sensibilidad tiene una estructura, vamos a llamarle así. Y esa estructura tiene lo que Kant llama unas formas a priori. ¿Qué es una forma? Algo que sirve para dar forma en realidad. Y esas formas a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo. ¿Qué son espacio y tiempo? Formas a priori de todos estos conceptos, ninguno vamos a definir. Estas formas a priori pertenecen a la sensibilidad y tienen como función operar sobre los datos que son caóticos y el resultado de, decirlo de alguna manera, interpretar o temporalizar y espaciar los datos, obtenemos lo que Kant llama fenómeno. O sea, que el fenómeno es el resultado de estructurar los datos caóticos de la sensibilidad a través de las formas a priori de la sensibilidad, que son espacio y tiempo. Bueno, pues aquí hay todo un problema filosófico. La discusión del espacio y del tiempo en la física newtoniana tiene un papel muy importante. Kant es newtoniano en esto. Kant es el científico de la época de Kant, es Newton. Y es que el modelo, si se puede hablar de método kantiano, es la física newtoniana, así como el modelo del método cartesiano es la matemática del propio estado. Muy bien. Los fenómenos. A su vez, el fenómeno, como el fenómeno es una representación empírica, pero individual, la ciencia no trabaja sobre lo individual, la ciencia trabaja sobre lo general. Pasaría a ser al entendimiento, lo vamos a poner aquí, la F quiere decir que el entendimiento se hace cargo del fenómeno, va a procesar, utilizar una tecnología no kantiana, sino más actual, va a procesar el fenómeno a través de otros elementos a priori que el entendimiento tiene, que son las categorías. Las categorías, digamos que hay unos elementos a priori, por poner un término general, en la sensibilidad, en el entendimiento y en la razón. Digamos que yo decía que a veces confundimos, eso lo dice Kant, ¿no? Cuando al inicio de la crítica de la razón pura, confundimos lo que vemos en virtud de la estructura de nuestra propia inteligencia con que ya viene de alguna manera interpretado, ya viene condicionado por la estructura de mi inteligencia, lo confundimos con lo objetivo, ¿no? Cuando decía, bueno, el horizonte nos permite ver, pero no, el horizonte no es algo objetivo, no es algo real, por decirlo de alguna manera, sino que es la manera en cómo nuestro aparato, nuestra vista, nuestros ojos lo proyectan para poder, el modo en cómo encuadran los estímulos ópticos, ¿no? Visuales. Bueno, pues para él la sensibilidad, las formas a priori son esas elementos a priori que él le llama formas a priori de la sensibilidad, son el espacio y el tiempo. Están las categorías, que no voy a entrar en ellas, pero solo voy a decir que son 4 grupos de categorías. Tienen que ver con sustancia, accidente, todo lo que la física anterior él considera que son maneras que tiene el entendimiento de organizar, ¿no? Sustancia, causa y efecto. Ya lo he dicho yo, para acá, bueno, no es que haya una causa y efecto, la inteligencia aquí
una manera de organizar los fenómenos dice, bueno, pues esto es cierto, este otro que estamos. Existencia o no existencia, universal, particular, todos los elementos categoriales también de la lógica pública. Bueno, hay 4 grupos que no es necesario, si vais a la crítica, pues lo podéis ver, pero no es necesario aprendérselo. Porque sí hay que tener en cuenta que los fenómenos se van a encuadrar. Fijaos que yo hago un dibujo. El espacio va a organizar lo caótico. El fenómeno se integra o se emplaza o se encuadra en unas categorías. No en una sola, en 4, en cada una de estas 4. Que si es particular o universal, si es existente o no existente, si los fenómenos van a, digamos, la inteligencia los va a organizar, el entendimiento. El fenómeno ya es una entidad, caótico. Por eso que aquí es necesario, aquellos datos son caóticos y se comportan de una manera pasiva y hay que darle orden. Pero el fenómeno ya es un tipo de conocimiento, es un primer objeto, ya lo veremos, y va a encuadrarse en las categorías. El resultado de esta... Sí, dime. El fenómeno lo puedes tratar como igual que la categoría la categoría es como una estructura vacía, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestro entendimiento de organizar las cosas. Pero ya en una manera más general. No, es lo que sirve, lo que te va, en todo caso, lo que va a generalizar, universalizar o no los fenómenos. Es decir, por ejemplo, eso no existe, o eso, como tú catalogas de alguna manera, ¿no? Es una manera como de encuadrar, como de estructurar los fenómenos para darles despojarlos de su aspecto puramente individual. Es parecido a la reacción aristotélica, parecido. Pero Aristóteles era muy avanzado. Entonces, Aristóteles cuando la imagen es sensible, las despoja de sus características puramente individuales y se queda con la esencia, bueno, es una manera de categorizar, ¿no? El resultado de, digamos, estructurar los fenómenos, teniendo en cuenta que son los fenómenos que se integran en las categorías, vamos a ver esta flecha para que es el objeto. Por eso ya sabéis que a mí no me gusta en ningún momento de la filosofía que hablemos de cosas o de sustancias como objetos, que son muchos en nuestro lenguaje ordinario. De una manera correcta, si no sé qué objeto es, lo podemos decir, realmente en filosofía eso sería inadecuado, porque objeto, que lo dice en alemán, utiliza la forma latina, das Objekt, viene del latín, porque existe otra palabra para designar objeto que es Gegenstand, pero lo usan depende en qué condiciones. Gegenstand quiere decir lo opuesto. O sea, ambos somos un objeto para mí y para ti, pero somos Gegen, que quiere decir Stand, estamos es encontrado, ¿no? En cambio, cuando los filósofos alemanes utilizan el latín, hay siempre una expresión en latín y una expresión germánica, además. Es muy interesante poder distinguirla. Por eso, las traducciones no las pueden distinguir. Te van a decir objeto en los dos casos. En todo caso, si la traducción es buena, habrá una nota a pie de página y pondrá el traductor si eso es Gegenstand, o si es Realität, que es realidad, o Wirklichkeit, que también es realidad. Lo va a poner. No es necesario saber alemán, pero sí que es necesario, si uno quiere estudiar en profundidad, no solo cualquier otra cosa, al menos conocer una docena o una docena y media de términos en ese idioma, o en inglés, o en francés, o en alemán, no por pedantería, no, porque hay que saber de qué estamos hablando. Entonces, es el objeto. Yo aclaro que esto es objeto de ciencia. Hablando de ciencia. Ese objeto adquiere una dimensión general, científica. Es como si tú... O sea, el fenómeno es individual, el objeto
ya ha llegado a un nivel abstracto, a un nivel es un paso de abstracción científica. Tú ya no dices, es que el agua que vas a poner para tu espagueti va a abrir a los 100 grados, sino que vas a decir que el agua debe de 100 grados. Ese paso que hay, es decir, esta porción de agua debe de 100 grados, más o menos, en función de la composición del agua y de la presión y demás. O decir que el agua debe de 100 grados. No es lo mismo decir esta manzana se cae del árbol, decir los huertos se van a traer por la tierra. Es ese paso que no deja de ser, si nos salimos de cambio, interpretación, o sea que hay interpretaciones alocadas, interpretaciones científicas. La ciencia es una interpretación interpretada. Es demostrar, pero en el fondo tendrás que hacer un procedimiento de demostración, que es un procedimiento de interpretación de datos. Es como un diagnóstico, que te digo, el médico tiene que diagnosticar, ¿no? Con unos datos. Pues la ciencia es lo mismo, aparte que los procedimientos de demostración en la física no son los mismos que los procedimientos de demostración. Aquí la ciencia que está teniendo en cuenta acá es la física. Tenemos bastante que decir del cuadro. Estamos construyendo. Muy bien, la razón tiene otros como tipos de elementos a priori que son las ideas. Están en la razón. Acordaos que dice Kant, tiene la razón este singular destino, el plantearse cuestiones de índole tal que por su naturaleza son inalcanzables, pero que sin embargo es inevitable de estas situaciones. O sea, porque lo tenemos en la propia estructura de la razón, tenemos estas tres ideas o estas tres tendencias son las siguientes. Esos son elementos a priori de la razón, o sea que la razón tiene, ya veremos qué facultad es la razón. La razón tiene como el cometido, ¿no? La función de ordenar conocimiento, no le vamos a poner ningún nombre, o bien que tienen que ver con el yo, o bien que tienen que tener con el mundo exterior, o bien que tienen que ver con el otro. Pero eso no nos autorizará, ya lo hemos visto al principio, a hacer de estas ideas de la razón objeto, porque no son objetos. El objeto legítimo es este. Yo aquí suelo poner como digamos que así como el proceso del conocimiento, según lo explica Kant, es sensibilidad de entendimiento, aquí habría como un muro, y realmente la razón no interviene en el proceso del conocimiento. Pero está, y tiene algunas funciones, de alguna manera tiene una cierta función organizadora, más o menos virtual, no solo en el sentido actual, sino en el sentido pre-informático, porque decía eso es un conjunto virtual, o es un órgano, son vestigios de un órgano virtual. ¿De acuerdo? Cosa de hidrogloso, ¿qué es eso? No, eso es un conjunto virtual. O sea que habría existido, o bien cuando en otros momentos de la evolución, o bien en el momento de la gestación, del desarrollo, pero ya no existe, pero puede hablar la razón. En ese sentido, en el sentido de que hay, de una manera un poco confusa, como un vestigio también de organización del conocimiento, puesto que sirve un poco para que los conocimientos pues, se organicen de una manera muy imperfecta y muy difusa en estas tres direcciones. Digamos que efectivamente lo que nosotros conocemos hay cosas relativas al yo, podríamos meter todo lo que tiene que ver con nuestra intimidad, hasta con la psicología, todo lo que tiene que ver con el mundo, lo de afuera, la naturaleza, todos los grandes problemas además de la filosofía y Dios. Tiene que ver a veces con Dios específicamente, pero con causa, con principio, con el objeto. Muy bien. Pero está claro que estas ideas no, en el fondo, no reciben una materia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Para Kant,
elementos auxiliares. En todo conocimiento hay una materia, a ver si lo puedo escribir aquí abajo, sí. En todo conocimiento hay una materia y una forma. Y el resultado es que organizar esa materia a través de una forma es el objeto. Que es el objeto en general, ¿no? O sea, ¿cómo conocemos? Esto está fuera del esquema, ¿eh? Pasa que no quiero saltar, no quiero pasarme. ¿Cómo conocemos? Conocer es estructurar o interpretar una materia a través de una forma. Y el resultado es un objeto que algo. Conocer es estructurar o interpretar una materia a través de una forma. Resultado, objeto. El conocimiento. ¿Qué es el objeto de ciencia? Un objeto de conocimiento, cualquier objeto. Realmente es inevitable. Nosotros no conocemos, esto es muy importante, ya lo hemos dicho. Nosotros no conocemos las cosas en sí. Cuando conocemos, ya lo habíamos dicho cuando hemos hablado de Hume, incluso después de Descartes, cuando hablábamos de que la filosofía moderna nos sale de la inmanencia de la conciencia, que el famoso problema del puente y demás, nosotros conocemos objetos. Y en un objeto siempre podremos distinguir una materia y una forma. No lo confundir con materia y forma de Aristóteles. Pero bueno, de alguna manera hay una materia y una forma en Aristóteles que más o menos tiene la misma función. Entonces, seguimos con el cuadro, volvemos atrás. En el caso del conocimiento sensible, ¿la materia cuál es? El dato. El dato. ¿Y la forma? Espacio y tiempo. ¿Y el objeto? El fenómeno. El fenómeno. Conocimiento intelectual, materia, el fenómeno. Forma, categorías. Objeto, el objeto de ciencia propiamente dicho. El fenómeno es un objeto empírico y el objeto es un objeto intelectual. O sea, objeto empírico y objeto intelectual. Las ideas no actúan, no informan o no conforman o no estructuran nada. Están ahí, en el fondo están. Y realmente son inevitables y nos causan, nos juegan malas pasadas. Aunque pudieran tener esa especie de función virtual unificadora de alguna manera. Y ahí, sí, dime. Puede decir que alma, mundo, Dios, a las ideas podrían tener influencia en el momento en que el fenómeno es en el proceso de crear el objeto a partir del fenómeno por las categorías. O sea, ¿dónde impacta las ideas? No impacta, no. El problema era analizar esto y las aísla por los problemas que han causado, ¿no? Porque la manera que él tiene de decirnos que forman parte de la estructura de nuestra propia capacidad cognitiva, de una parte que él le llama razón pura, que están ahí, que es inevitable, pero que se ha cometido el error durante siglos de hacer de estas ideas objetos, convertirlos en objetos, que son los objetos de aquella ciencia que es llamada metafísica, por un lado. Y por otro lado, bueno, dice él, tampoco si las ponemos en su sitio, pues da lo mismo en qué momento actúen, simplemente que está claro que habrá fenómenos o objetos que tengan que ver con el mundo exterior, la palabra no me gusta mucho, pero bueno, o con que tengan que ver con el yo, o incluso más que, sobre todo con esos dos, incluso con Dios. Lo que pasa es que el Dios está claro que es una idea donde no hay fenómenos. Han causado, ¿no? Porque la manera que él tiene de decirnos que forman parte de la estructura de nuestra propia capacidad cognitiva, de una parte que él le llama razón pura, que están ahí, que es inevitable, pero que se ha cometido el error durante siglos de hacer de estas ideas objetos, convertirlos en objetos, que son los objetos de aquella ciencia que es llamada metafísica, por un lado. Y por otro lado,
bueno, dice él, tampoco si las ponemos en su sitio, pues da lo mismo en qué momento actúen, simplemente que está claro que habrá fenómenos o objetos que tengan que ver con el mundo exterior, una palabra no me gusta mucho, pero bueno, o con que tengan que ver con el yo, o incluso más que, sobre todo con esos dos, incluso con Dios. Lo que pasa es que Dios está claro que es una idea donde no hay fenómeno, no hay... Y la flecha sería más al revés, ¿no? No, la flecha sería nuevamente así, con esos puntitos que van... No, pero me refiero, la flechita no sería de idea hacia el entendimiento, No. Entonces no he entendido bien. Bueno, podría ser un ida y vuelta, eso es un esquema, ¿no? Pero yo me lo imagino más bien como unos carriles o unos canales en los cuales discurren los conocimientos más o menos. Pero eso es un poco optativo, porque en el fondo lo importante es comprender que no se puede convertir al alma, mundo y Dios en objetos de ciencia. Kant está en la ciencia, Él lo que está hablando de la ciencia, porque cuando quiere hablar otra cosa va a escribir otra obra. Va a escribir otras obras, la crítica de la razón práctica, que va a hablar de la moral, y la crítica del juicio, que en realidad va a hablar del arte. Es el juicio estético, en el sentido de arte, ya no en el sentido este. Entonces, él va a escribir otras obras, pero aquí está dando un tratado, digamos, de metodología de la física. Más, el procedimiento que yo he explicado aquí, lo que yo he esquematizado, ese objeto es el objeto de la física. De la física. No solo de la ciencia, yo he dicho objeto de ciencia, pero de la ciencia que es la física. Vamos a ver el de las matemáticas, donde lo colocamos. El de las matemáticas, la materia, fijaos, es el espacio y el tiempo, que no directamente se van a organizar a través de las categorías y van a dar el objeto de la matemática. O sea, la matemática, en la constitución de su objeto, no tiene nada que provenga de la cosa en sí, de las antiguas impresiones de Hume. De hecho, él fundamenta el espacio, la geometría, y el tiempo, la aritmética. O sea, no quiero emborronar el cuadro, pero fijaos, en la matemática, en vez de el fenómeno, lo que es, digamos, organizado por las categorías, son las formas a priori, espacio y tiempo. Y obtienes el objeto ¿de qué? De las matemáticas. Las cuatro categorías, ¿cómo juegan? ¿Qué diferencia hay? Igual. Vamos a decir, porque no las he puesto para no complicar, actúan también universalizando, organizando, generalizando, de una simple observación a obtener unas conclusiones o unos corolarios, algo de tipo general. Podemos buscar ejemplos, a ver si tengo tiempo y algún texto sencillo de Kant, porque aquí lo mejor es el propio Kant. Hago el paréntesis que Kant va a utilizar una terminología muy específica y a veces cambiándole el sentido. Todavía no he explicado lo que quiere decir trascendental, por ejemplo, pero él tiene hay una particularidad, una virtud. Él dice, entiendo por espacio tal cosa. Si nos leemos, por ejemplo, las primeras páginas, ver si no es mucho y lo aíslo, de la estética trascendental, veréis que entiendo por tiempo, entiendo por fenómeno, entiendo por categoría, va a dar todas las definiciones, porque no olvidemos que son filósofos que quieren basar todo en la precisión para evitar que la ambigüedad del lenguaje nos vuelva a ocasionar errores del tipo que sea. Pero tenemos que seguir con el cuadro. A ver, espacio y tiempo son intuiciones puras, dice Kant. Intuiciones puras. La intuición es en el sentido de Hume, ¿no? Conocimiento inmediato, ya sabéis lo que es la intuición, ya lo hemos dicho, también en Descartes hay, pero son intuiciones empíricas. En Kant ya no sé, el concepto de intuición intelectual, la cartesiana, no es admitida por Kant, porque tiene en eso una gran influencia empirista, ¿no? Entonces, espacio y tiempo son intuiciones puras. Sobre esas intuiciones pueden basarse el conocimiento de una ciencia y constituirse el objeto de las matemáticas. Y el fenómeno es intuición empírica.
¿Qué diferencia hay entre intuición pura e intuición empírica? Perdón. Sí, que la intuición pura es de los sentidos, es de la sensibilidad, pero carece de datos. O sea, no hay una relación o una procedencia de la cosa en sí que nos puede, digamos, que nos ha proporcionado esos datos, esas impresiones sensibles. Entonces, intuición pura, intuición empírica. Ahora bien, lo interesante aquí, lo que dice Kant, es fijaos que espacio y tiempo puede ser materia de conocimiento, cosa que no puede ser las ideas. Espacio y tiempo sí. Kant dirá, punto aparte pero seguido también de alguna manera, Kant dirá que para que haya una ciencia, su objeto tiene que tener algo que proceda de la sensibilidad. Repito, para que haya ciencia, su objeto tiene que tener algo que proceda de la sensibilidad. Podríamos decir, en lo que la explicación estamos dando más didáctica, para que haya ciencia, la materia del objeto tiene que proceder de la sensibilidad. Lo cual no quiere decir que tenga que proceder de los datos, de la sensibilidad. O sea, o bien de intuiciones puras como son espacio y tiempo, o bien de intuiciones empíricas como son los fenómenos. Si la materia son las intuiciones de espacio, son espacio y tiempo, es la matemática, es la materia de las matemáticas. Si es el fenómeno, es la materia de la física. La metafísica, entre otras cosas, tampoco puede tener ciencia, puesto que en ese supuesto objeto metafísico no hay nada que provenga de la sensibilidad. Kant le llama a espacio y tiempo, o incluso a las categorías, formas a priori. A priori es que están. Pero es interesante ver lo que es el conocimiento a priori en Kant, puesto que previamente a esto, en las introducciones en los prólogos, había hablado de los famosos juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori, que lo tendréis en el libro seguro. ¿Vas, Rocío? Me alegro de verte. Es mi alumna meritoria. A ver cómo hacemos para premiar esto. Tú dime si te han suspendido en algo o tienes alguna dificultad y lo chantajeamos. Que no se lo oiga. Hasta luego. Bueno, pues decíamos entonces que el término a priori tiene varios sentidos, pero relacionado con los juicios, porque Kant al principio, en los prólogos de introducción, ha hecho la referencia a cuáles son los tipos de juicios que utiliza la ciencia, ¿no? Entonces él dice que la ciencia tiene que utilizar un tipo de juicio que se llaman sintéticos a priori. En cambio, la metafísica usa juicios analíticos y por ese motivo también es ilegítima. Es como más técnico, pero va a saliros ahí, ¿eh? Pueden hacer incluso esta pregunta. A ver, ¿qué es un juicio analítico? Esto está fuera de esto, pero merodeando. Juicio analítico es un juicio, según dice Kant, y según en donde el predicado, en los juicios todavía en esta época hay sujeto y predicado, como en Aristóteles. Hoy en día serían enunciados y ya es otra cosa. El juicio analítico es aquel en el cual el predicado se obtiene por un mero análisis del sujeto. Por ejemplo, el hombre es un animal racional. Los juicios analíticos, dice Kant, son todos tautológicos, porque en el fondo estás diciendo lo mismo en el sujeto que en el predicado. Son evidentemente verdaderos, basados en el principio de identidad, pero no hacen avanzar el conocimiento, dice Kant. Por lo tanto, de alguna manera, diría yo, son inútiles. Que tú digas que el hombre es animal racional, pues sí, ¿qué? ¿Por qué? Porque son juicios en donde lo que hace es analizar el sujeto y puedes ir estableciendo una serie de identidades. Son verdaderos. Esos son los típicos de la metafísica.
Luego están los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, como su nombre indica, el predicado añade algo al sujeto. Qué sé yo, hoy es martes, por ejemplo, o ha estado lloviendo, o hay un viento espantoso. Decimos una cosa en el sujeto y en el predicado estamos añadiendo algo sintético, o sea, producimos una síntesis con algo nuevo. Pero los juicios sintéticos, dice Kant, son siempre a posteriori. A posteriori quiere decir después de la experiencia o a partir de la experiencia. Y a priori quiere decir antes o independientemente de la experiencia. Por ejemplo, los enunciados que establece Descartes serían a priori. El argumento ontológico sería a priori. No parte de la experiencia. Descartes también tiene unas argumentaciones a posteriori, pero son secundarias. Las de Santo Tomás serían a posteriori. Fijaos, las 5 vías parten de un hecho de experiencia. Hay movimiento, hay seres más o menos perfectos. Las 5 vías de Santo Tomás son clásicos argumentos a posteriori. De una constatación empírica obtienes una determinada conclusión. Sin embargo, los juicios a priori, la conclusión ya está implícita está implícito en la propia premisa. ¿Sí? Bueno, él rechaza los dos. Rechaza los analíticos porque no hacen avanzar el conocimiento y los sintéticos porque son a posteriori. Esto es una parte difícil de Kant. Yo no andaría mucho. Simplemente, él dice, tendríamos que utilizar un juicio, dice Kant, que haga avanzar el conocimiento. Perdón, que sea a priori, porque él valora que sea a priori, y que al mismo tiempo haga avanzar el conocimiento. Y a estos juicios le llama juicios sintéticos a priori. Porque lo bueno de los juicios analíticos que hacen avanzar el conocimiento, que son a priori, y lo bueno de los sintéticos que hacen avanzar el conocimiento. Por lo tanto, el juicio ideal para la ciencia tiene que ser sintético a priori. Por ejemplo, dice él, 7 más 5 igual 12. O sea, nuevamente está dando ejemplos de las matemáticas. Es sintético porque lo que está a ambos lados del signo de la igualdad, 7 más 5 es igual a 12. La conclusión la obtienes de una manera, eso es sintético, haces avanzar el conocimiento, pero que no es es a priori, pero no es meramente, no es analítico, porque 7 más 5, el concepto de suma entre 7 más 5 no es idéntico a 12. El concepto de suma podría ser 12, 11 más 1, 15 menos 3, qué sé yo, raíz cuadrada, o sea, no es idéntico, no hay una identidad. El concepto de suma, digamos, pero se hace a priori. O sea, como es un juicio matemático, pues es independiente de la experiencia y sin embargo hace avanzar el conocimiento. Y en física da unos ejemplos parecidos. Es complicado esto, pero que sepáis que está ahí en el libro, y os lo pueden preguntarlo, pero lo único que van a preguntar en una de estas preguntitas que hacen a veces, es decir, defina usted o diferencia juicio, o defina juicio analítico, juicio sintético, juicio sintético a priori según Kant. Y ya está. Entonces, juicio analítico es tal cosa, juicio sintético es tal cosa, juicio sintético a priori es tal cosa. Una cosa que se me había quedado. Término trascendental. Él habla de analítica trascendental, dialéctica trascendental, estética trascendental, habla incluso del yo trascendental, está un poco en la base de todo. Trascendental en Kant quiere decir que hace posible, posibilitante, o sea, que hace posible. O sea, la estética trascendental es estudiar lo que hace posible el conocimiento sensible. La analítica trascendental, lo que hace posible el conocimiento intelectual. El yo trascendental es un concepto muy importante en Kant
porque la única dimensión del yo que él va a tener en cuenta es la trascendental. Fijaos, ni el yo pienso de Descartes, el sustancia pensante, ni ese yo que es un haz de percepciones de Hume, sino algo él tiene claro, que el yo es lo que hace posible el conocimiento. Sería el sujeto, porque si hay objeto tiene que haber sujeto. Entonces, la dimensión del yo que Kant considerará científica, vamos a llamarla de alguna manera, es aquella dimensión del yo como sujeto en contraposición o en unión a un objeto. Y eso es el yo trascendental. O sea, para que haya conocimiento tiene que haber un yo, para que haya objeto tiene que haber un sujeto. Eso es nada más. Bueno, en la crítica de la razón, en la dialéctica trascendental, plantea algunas cuestiones que vamos a mencionar, que son las antinomias y los paralogismos, y también en esas antinomias la cuestión de la existencia de Dios, que creo que he mandado un texto. Eso sí lo mandé. Creo que lo he mandado. He mandado he mandado una copia, ¿no? ¿Tú lo has transformado en PDF? ¿Cómo lo haces eso? Bueno. Pues con la aplicación en el Mac que te abre el JPEG, el vista previa que abre el JPEG, y ahí es guardar como, o exportar a... Yo a ti te voy a tener que tener muy cercano. Te voy a tener... Bien, perfecto. Pues está, por un lado, bueno, la famosa crítica al argumento ontológico, que ya nos referimos, creo, la tenéis, es muy breve, está en esa parte y yo lo he mandado. Yo lo tengo como una foto horrible, lo tengo, la he mandado. Veréis que es más corta la explicación que hace Kant que la que está en los manuales, que se lían. Por eso Kant, los autores modernos, es mejor leerlos, por lo menos, estoy haciendo lo mismo con la crítica de la razón práctica, el enunciado que hace Kant del imperativo categórico, los postulados de la razón práctica que ya habíamos comentado. Voy a ver esos textos, tal como lo dice Kant. Tengo una pregunta de los dos. Crítica porque él quiere cambiar lo que se dijo de él, o sea, es en el sentido que nosotros hablamos de crítica. Muy bien, luego, buenísima pregunta. ¿Qué es razón pura? ¿Es esa de ahí? ¿Y razón práctica qué es? Vale, perfecto. Muy bien, muy atinado. A ver, Kant dijo, ¿os acordáis? Que dice, es el momento de someter al tribunal de la razón a la razón misma. Creo que lo comentamos, ¿no? En la última clase. O a lo mejor no. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque dice, hasta ahora, los filósofos anteriores, los del siglo anterior, se habían ocupado de mostrar cómo es posible el conocimiento, cómo se conoce, sin haberse cuestionado previamente si la razón por naturaleza puede llegar francamente a conocer. Por lo tanto, hay que someter al tribunal de la razón a la razón misma, o sea, realizar una crítica de la razón pura, una crítica de la razón. Una crítica de la razón sería un análisis crítico de la razón para ver si realmente puede conocer algo. Eso quiere decir, entonces, la filosofía de Kant en este sentido se le llama a veces criticismo o filosofía crítica, para diferenciarla del empirismo o del racionalismo. El criticismo kantiano es el criticismo kantiano. Es verdad que tiene, si veis, todo lo que tenga que ver con la materia del conocimiento tiene bastante que ver, algunas explicaciones, con el empirismo, la influencia de Hume y del propio Newton, pero por otra parte están los vestigios del racionalismo con los elementos a priori y todas estas cuestiones. Muy bien, ahora vamos a la segunda cuestión. Crítica de la razón pura quiere decir razón teórica o razón científica. O sea, en la crítica de la razón pura lo que Kant hace es fundamentar la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? Pues la física y también las matemáticas. Es que toda la vida las ciencias son dos, ya lo hemos dicho. La ciencia empírica, la física, la de los antiguos, la de los modernos, la gran física, que incluye, por supuesto, la ciencia natural, existen muchas cuestiones en bastante medida. Y la ciencia formal, que es la matemática. Matemática y física, esas son las dos grandes ciencias.
¿Qué es lo que hace? Y la infiltrada y la que ha distorsionado es la metafísica. Por eso podríamos decir que la crítica de la razón pura, por un lado, se dedica a fundamentar a la matemática y la física como ciencia y a, digamos, hacer una crítica y expulsar a la metafísica del campo de las ciencias, que lo dice al principio, que no tiene nada que ver en la ciencia. Razón pura es razón teórica y razón es razón científica. Pero sí podríamos distinguir entre términos de razón pura en general, que Kant casi no lo va a usar, salvo como título de la obra, porque es razón teórica o razón científica, de uso puro de la razón. Uso puro de la razón es la dialéctica. Eso, uso puro de la razón es utilizar la razón, vamos a decir, por libre, haciendo caso omiso de los datos de la experiencia. El uso puro. Y ese uso para Kant es ilegítimo. El uso teórico es el uso legítimo, el uso puro es el uso ilegítimo. Y lo único que hace es confundirnos y distorsionar las cosas. Razón pura, razón teórica, razón científica, en términos generales. Uso puro de la razón, la dialéctica, muestra cómo precisamente eso es ilegítimo. Le voy a contestar la segunda, lo que me queda de Alejandro y hablo de la dialéctica. Razón práctica es razón moral. Uno de los grandes méritos de Kant, que para mí es importantísimo y lo he destacado a veces un poco de refilón, pero quiero destacarlo más, es la distinción entre razón científica y razón moral. Hemos hecho alusión a veces, cuando tú tienes que tomar una decisión en términos teóricos, cuando hablábamos de Descartes. Descartes decía, así como puedo permanecer irresoluto en cuestiones teóricas, en cuestiones relacionadas a la ciencia, no lo puedo hacer en mis actos. Dice Kant en la tercera parte del discurso del método. O sea, yo puedo abstenerme y solo afirmar, emitir un juicio respecto de aquello que es evidente. Y en todo caso, lo que se me presenta a mi inteligencia como confuso, lo podré analizar, distinguir, organizar y convertirlo, por decir así, en segmentos evidentes, ¿no? Y de lo otro me puedo callar, pero en mis actos, dice Kant, yo no me puedo abstener, Descartes, no me puedo abstener. No hay más remedio, dice que por eso tengo que utilizar una moral provisional hasta que construya una definitiva que de alguna manera no la puede construir. Entonces, hay decisiones en la vida que nosotros las tomamos, las decisiones científicas tienen que seguir el rigor de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de toda esta gente. Las prácticas o morales, yo digo que siempre son apuestas. La ciencia no puede ser una apuesta. Tú no puedes llegar a una conclusión científica, más o menos es esto, ¿no? No es una apuesta, porque sobre todo la ciencia actual, que más que describir y conocer por conocer, está orientada también a la técnica, a la tecnología, es imposible que sea una apuesta. O sea, tiene que ser una cosa muy contrastada. Pero en términos de decisiones prácticas, que son morales en sentido amplio, que no tiene que ver con la moral o la ética en el sentido restringido, son siempre apuestas. Yo siempre digo, la única porque interviene la libertad. Interviene la libertad, en la ciencia no. Interviene la necesidad de la lógica, no la libertad. Interviene la libertad. Y la única diferencia entre unas decisiones prácticas y otras, o morales, es que sean más o menos alocadas. Yo puedo tener argumentos, haber sopesado situaciones, y bueno, entonces tomar una decisión, bastante racional, pero no deja de ser una apuesta. Nadie me asegura que en esta decisión tenía el 90% de posibilidades de conseguir el éxito y que justo estaba en el lado del 10%. O sea, realmente nunca se sabe. Lo que pasa es que hay algunas que se ve de antemano que son pésimas, que son alocadas. Y a veces salen bien, por casualidad. Esta es un poco la diferencia. Y además por eso también las conclusiones a las que llega la crítica son puras, que son para lo que son, luego va a sacar otras en la crítica son prácticas. Podríamos decir que son dos aspectos que desarrolla Kant, pero que son dos aspectos que están en nosotros.
A veces se nos intenta unir. Hoy hablaba con una amiga mía y me hablaba de la inteligencia emocional, porque a ella le gusta mucho eso, intentar, bueno, es un término casi metafórico lo de la inteligencia emocional. Está bien, ¿no? Hay que ser inteligentes también emocionalmente, pero es metafórico, no es que haya unas reglas de la inteligencia, las reglas de la inteligencia teórica que se puedan aplicar a las emociones o a los sentimientos. Bueno, esto se lo debemos a Kant. Yo creo que eso todavía tiene que dar mucho juego. ¿De acuerdo? Se te seguirá aclarando. Lo que yo quiero simplemente hablar de antinomias y paralogismo. Kant nos plantea en la dialéctica, como su nombre indica, dialéctica siempre se ha referido a las ideas, desde el propio Platón, la dialéctica de las ideas, ¿no? La relación de las ideas. Va a plantear una serie de paralogismos y de antinomias, son un poco diferentes. Antinomias son razonamientos contrapuestos, totalmente antitéticos. Uno lo contradictorio sería en el sentido aristotélico, de la lógica aristotélica, que sin embargo verosímiles. Por ejemplo, las demostraciones, Kant pone en una columna, además lo escribe a dos columnas, estas antítesis, pone una argumentación relacionada con la existencia de Dios muy convincente y en la columna siguiente todo lo contrario, muy convincente. Eso es una antinomia. O sea, que lo que quiere demostrar, que como es factible demostrar o hacer, aparentemente demostrar, que es hacer verosímil, una tesis y la contraria, la conclusión que tienes que sacar es que no se puede demostrar ninguna de las dos. Por eso en el tema este de Dios y en los otros temas, Kant llegará a un agnosticismo teórico. ¿Qué quiere decir? Que Kant es agnóstico, dirá, respecto a la existencia de Dios no se puede demostrar la existencia, pero tampoco su no existencia. Por lo tanto, pero por otra parte hay algo mucho más importante, es decir, en cualquier caso el tema de la existencia de Dios no ha lugar en el mundo, en el campo de la ciencia, por eso lo deja al margen, aunque plantea el problema en la crítica de la razón pura, porque para eso es una crítica de la razón, para eso ha sometido al tribunal de la razón a la propia razón. Y los paralogismos es parecido, son razonamientos aparentemente lógicos y que no lo son, o sea que son como sofismas u otro tipo de paralogismo. O sea, para es algo como que paralelo, ¿verdad? Marginal, parece pero no lo es, para psicología, para militar, o sea, parece pero no lo son. Bueno, paralogismo parece lógico pero no lo es, ¿no? Entonces él, en ese sentido, es un gran conocedor de la historia, la tradición, y nos reseña los más importantes antinomias y paralogismos que se han usado hasta ese momento para demostrar que todos esos son inconsistentes y que lo que mejor hay que hacer aquí es callarse en este tema. Wittgenstein. Wittgenstein, de alguna manera, porque luego veréis que la filosofía, yo siempre digo que la historia de la filosofía es como un reloj de arena, que el cuello de ese reloj es precisamente Kant. Todo va a parar a Kant y todo sale de Kant. Es muy importante Kant, muy, muy importante. Todo va a parar a Kant y todo sale de Kant. Y realmente es así. Y veremos cómo en la filosofía post-kantiana pues hay corrientes que se derivan directamente de la afiliación es muy directa de Kant y otras que no. Mejor dicho, perdón, unas de Kant de la crítica de la razón pura y otras de Kant de la crítica de la razón práctica, de origen a dos corrientes de pensamiento. La de la razón práctica, por ejemplo, qué sé yo, hasta ciertos aspectos del idealismo alemán, pero sobre la hermenéutica y todas estas cuestiones, y de la razón pura, neopositivismo, neopositivismo, atomismo lógico, toda esa parte, ¿no? Muy, muy interesante también, como es que estamos hay dos grandes sistematizadores de la historia del filosófico del pensamiento, que son Aristóteles y Kant, y nada más. Y ahora no pasa nada, ¿eh? No es que tenga que haber un tercero, pero desde luego seguimos, digamos, así como todo se desliza entre Aristóteles y en el fondo y la alternativa casi del seno ¿cómo es? Del seno uterino, como se puede llamar, de Aristóteles, que fue Platón,
que también era una alternativa, pero que de alguna... Bueno, y Platón es bastante aristotélico, pero básicamente Aristóteles, y todo se desliza por ahí, pues de alguna manera, a partir de Kant, podríamos decir que son filosofías más o menos kantianas, o más o menos, o de la crítica de la razón pura o de la crítica de la razón práctica. Y han dado movimientos bastante antagónicos, porque claro, si filosofía va a ser esto, lógicamente la física. Y eso le hará decir a Augusto Comte de que la única filosofía y la única ciencia es la física. Incluso dice una física social, e inventa la sociología. Y si por otra parte la filosofía, esto lo que hace en el fondo, esto termina desconociendo al ser humano concreto y se ocupa de una abstracción que es el sujeto moderno, que sería el yo trascendental de Kant, y entonces el hombre, estamos en hermenéutica, o en los existencialismos, pero que tienen que ver con la crítica de la razón práctica, porque podríamos decir ahí como la base o el punto de partida es la libertad, ¿no? Pero una tercera síntesis, no sé si es posible, supongo que sí. Pero esto es como preguntarse si es posible un individuo humano de otra especie cualitativamente distinto en línea evolutiva respecto de nosotros. Nosotros nos enseñaba cuando éramos jóvenes que aquí se terminaba la evolución. Porque se llamó una doctrina que en la base era un poco creacionista. Y otra cosa es pensar si de nosotros, porque lo que parece que se ha detenido, decían por lo menos, las otras ramas otras ramas de la evolución que no han terminado en el ser humano, pues ya se habrían estancado. Y hay otros que hoy en día dicen que, bueno, que de aquí podrá salir un salto cualitativo, que significa evolución. Unos descendientes nuestros de otra especie, bueno, es complicado, porque entonces eso significa una inteligencia, es complicado. Tenemos la ciencia ficción y los cómics son los mutantes, ¿no? Es un poco eso. Está muy de moda. Pero bueno, estamos entonces, si esa tercera síntesis será posible o será innecesaria. Aquí quedarían muchas incógnitas. Pero lo que está claro, que estamos en una era post-kantiana no amortizada. ¿Qué más? Yo personalmente muchas claves las he descubierto y siempre me tengo que remitir a Kant. Siempre me tengo que remitir a Kant. Aquel personaje, aquel intelectual, tímido, soltero, muy amable, introvertido pero apacible, que vivió toda su vida en Königsberg, que nunca salió de Königsberg, que decía, hay miles de anécdotas, que la gente ponía en hora su reloj porque cuando Kant hacía su paseo y pasaba debajo de tal sitio era tal hora, aquel que lo visita un filósofo inglés de una determinada localidad y Kant le dice, estupendo, qué bien su pueblo es estupendo y qué atardeceres hay desde la torre de la iglesia, qué bien se ve esto, y fenomenal, y esas comidas y esos paseos a los lados. Dice, sí, hace mucho que no me han oído en mi vida, dice Kant, porque todo era un hombre de estudio y de lectura. Entonces, te podía hablar de tu pueblo sin haber salido nunca de Königsberg. Aquel que publica incluso sus obras de mayor, que, en fin, de una vida muy sosegada, muy reposada, y al mismo tiempo no era un de estos maniáticos introvertidos, gruñón y malhumorado, era un hombre por lo visto muy apacible. ¿Qué vivía? ¿Tenía rentas? Él era profesor, creo que escaló posiciones, tengo que releer la biografía, era profesor y escaló posiciones más o menos, tendría un sueldo y aparte que les pagaban, porque por ejemplo veis que estas obras están dedicadas a señores que también tenían sus mecenas o vamos a llamar una especie de becas, o sea, publicar un tocho como la crítica de la razón pura le habrán pagado. Le habrán pagado por la investigación y por eso se la dedica a aquel que le habrá dado unos fondos para que usted dedique a estudiar y a escribir esto y le darían una renta, ¿no? Aparte que eran de familias burguesas que tendrían pues, algunas rentas. Y trabajó en la universidad también, pero de una manera no es que fuera descollante, ¿no? Fue como de a poco, discreto. Bueno, y es impresionante, es una figura que... Son esas personas, filósofos, si uno los lee, o sea, palo seco, pues imaginaos traducciones de una cosa escrita en el 1700,
es difícil, pero si vamos entrando en ello, yo tuve buenos profesores que me introdujeron en estos autores y en sus lecturas y demás, y luego te vas dando cuenta a medida que vives, y bueno, y vas conociendo la historia, ya sabéis, mientras más, cuando vais conociendo, avanzando, conoces mejor lo anterior, ¿no? O sea, ahora vais a conocer, con Kant conocéis mejor Descartes y mejor Aristóteles, y cuanto más avancemos, mejor conocemos lo anterior. Como por suerte los exámenes son cuando uno más o menos echa un vistazo, ahora pájaro, ¿no? Pero echa un vistazo de los filósofos, tienes más argumentos para la hora de conocer, y en un curso tan vertiginoso, porque imaginaos, porque no lo damos no lo damos en un año, pero en el fondo es como en un curso de 6 meses empezamos con los presocráticos y terminamos en nuestros días. Eso es imposible, porque las personas necesitamos madurar los conocimientos, o sea, lo que estamos aprendiendo también nos empieza a sonar cosas, nos surgen cuestiones, primero teórica, una de comprensión del pensamiento del autor, pero luego también nos surgen cuestiones relacionadas con uno mismo, porque al fin y al cabo somos filósofos, somos personas con un contenido de experiencia importante, y bueno, y nos da tiempo, casi tenemos que echar un jarro de agua fría y pasar al siguiente, pero bueno, es así la vida, no solo esto, porque con cuántas cosas nos vamos a quedar sin saber. Yo hay filósofos que no he leído en mi vida, que conozco aquel relato para exámenes que en su momento hice, pero que nunca he leído. Sería imposible que yo, por más que tengo bastantes años, me haya leído las obras, ya no digamos todas, las fundamentales de todos los filósofos, pero para nada. Y me da mucha pena. Y a veces pillo cosas o leo cosas y me digo, bueno, pues, y voy logrando cierto sosiego. Pero no sé, me va a durar el sosiego lo que dure mi propia vida, ¿no? Y mi lucidez mental. Todos, lamentablemente, vivimos a trompicones. Hombre, si somos capaces de hacer altos en el camino y ser un poco inteligentes y llegar a una edad madura en condiciones, pues, a ver. Se disfruta mucho a esta altura de la vida, porque uno al estar, digamos, jubilado, porque sí, no soy un jubilado típico, pero si no estuviera jubilado no podría ni siquiera abrir un ordenador y empezar a seleccionar textos para los alumnos. Esas cosas las haces porque eres... yo me quedo sin tiempo luego, pero porque tienes tiempo, porque las haces por placer las cosas. Yo venía comentando en el viaje con la persona que me acompañaba, digo, bueno, hablando de vaya lío de 2 horas, pensar que gustarle a uno para venir de tan lejos. Y dice, bueno, igual que yo, esa persona está estudiando ahora otra carrera. Igual que yo, claro, porque hay 2 posibilidades, o ser alumno o ser profesor tutor en la UNED, a esta altura de la vida. Y son las elecciones más inteligentes. Bueno, hay otras. Puedes coleccionar sellos, puedes hacer muchas cosas, también. Pero o eres alumno, yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, si no estuviera aquí, estaría aquí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. La satisfacción, en el fondo, es la misma. Se llega a ella por sitios distintos, pero es la misma. Es estar en activo, es estar aprendiendo continuamente y disfrutando y paladeando lo que aprende uno. Esto es un poco, ¿no? Bueno, y esto Kant, por eso Kant yo acordaos que merece la pena. En el libro de García Morente, aquel que hablamos algún día, creo que hablamos aquí, ¿no? Me parece que estaba en PDF. Bueno, él era un kantiano y por lo visto, yo hace mucho que no lo leo. Yo lo leí cuando era joven y luego lo he vuelto a leer alguna vez. Por lo visto, la exposición que hace de Kant es exquisita. Él era kantiano, filósofo español que se fue a Argentina y que luego estuvo en Tucumán y que terminó se hizo fraile o se hizo a vejez viruela. Y realmente esa joyita de obra, que eran sus clases, transcrita por los alumnos y que yo la tengo, la puedo, no sé si la he mandado, la mando. Y entonces, por lo visto, la exposición de Kant es una joyita. Yo lo leí hace a lo mejor 20 años que no la leo, y a lo mejor está todo esto, no sería raro que cosas que yo digo se me hubieran filtrado de ahí. Bueno, en la clase próxima no pienso ocupar toda la hora, crítica de la razón práctica e introducir lo que venga, que será el idealismo, ¿no? Crítica de la razón práctica.
Voy a mandar los textos ya, aparte que le he mandado la obra, es verdad, voy a mandar los textos breves, las 4, 5 o 6 páginas que convendría que tuvierais. Bueno, 15.